grabado aquí el registro de que nosotros estamos en clases, ¿verdad? Permítanme compartir los días. Buenos días, licenciado. Bien, estamos ya, ¿verdad? Si ustedes ven, llegó hasta el delito de daños. En la clase anterior yo les decía que la estructura de desarrollo para llegar al periodo final de examen de la tercera evaluación va a ser de la misma forma. O sea, tratar, como ustedes lo han ido haciendo, en el delito, los elementos constitutivos de las formas de su ejecución, el grado de participación, que son necesarios que en un delito puedan sopesarse, ¿verdad? Nuestro código ha ido tomando en cuenta esa parte, especialmente en los delitos de carácter patrimonial. Fíjense que en el caso del hurto, robo, daños, que son delitos patrimoniales, ¿qué es lo que el legislador ha tomado en cuenta a partir de la costumbre? No ha tomado en cuenta un criterio de gravedad porque sea una cadena de oro o porque sea un lapicero de $20 o de 200 colones, que son $24, sino que esos 200 colones es un parámetro, un parámetro para identificar ciertas funciones. Fíjense que esos $200, esos 200 colones, miren, estos $200 es un elemento, 200 colones es diferencia, ¿verdad?, entre el delito de hurto y robo, porque en el delito de hurto hay 200 colones, en el de robo no lo hay. Estos 200 colones son diferentes porque si son menor de 200 colones, es falta, miren, es falta. Es decir, no es un criterio de gravedad del delito, pues, sino que es un elemento de calificación. En otros casos, el monto constituye un elemento diferenciador del tipo y en consecuencia se vuelve un amplificativo. Delitos básicos, delitos amplificados. Lo que se denomina delito básico, delito accesorio. Hoy hay mucho autor que escribe, ¿verdad? Y que hace la gran diferencia entre esto que estoy diciendo, delitos amplificados. Esto Arrieta Gallegos lo llamaba como delito tipo y tipo de delitos. O sea, eso no cambia en nada. Es como los pilosos hoy le quieren llamar, ¿verdad? Y que inventan teorías. Sin embargo, si ustedes pueden ver, en su esencia el derecho penal no ha cambiado. Es, ¿verdad? Miren, voluntad y conocimiento. El que tiene voluntad y tiene conocimiento, mire, pone de manifiesto lo que se ha denominado en doctrina dolo. El dolo no es más, ¿verdad?, que un desarrollo evolutivo, cognitivo del sujeto activo sobre una acción. Es decir, que el delito no es una mera actividad de pensar en la cabeza y que éste se manifieste. O sea, no es por magia. Lo que dicen los jueces, animus mecandi, dicen los jueces. Es decir, ¿verdad?, que hay un cerebrito el cual le manda información, este cuerpo le manda información a su cerebro, el cerebro lo desarrolla y entonces le da la orden al dedo para que dispare. ¿Bien? O sea, todos estos hechos de la realidad, usted no mueve ese dedo si usted no quiere. Usted no mueve ese dedo si usted no quiere. Salvo que sea por accidente, ¿verdad? Que usted esté tomando café y de repente venga el profesor de al lado, a que es amigo suyo y que siempre anda queriéndolo tocar a usted, llegue a abrazarlo, lo asuste y entonces usted tire el café hirviendo y queme a alguien. Es un mero accidente, ¿verdad? O sea, no hubo intención de causar un daño, sin embargo el resultado se produce porque quemó al que tenía enfrente. O sea, de estos accidentes vamos a hablar en el examen. Oigan, por favor. Entonces, yo me estoy poniendo ya con ustedes sobre esta acción de la realidad.
que a partir de lo que habíamos establecido, donde llegamos con nuestro código, yo aquí tengo el código a la mano, hablábamos de, permítanme, de del artículo 221 al 222 cuando agravábamos los daños, y lo vamos a diferenciar también con las faltas que les decía yo que están reguladas allá por 370 y algo, 374 en adelante, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Les decía que teníamos que hablar de la cultura. La cultura. Para todos el examen, por favor, antes de continuar con lo de los delitos relativos al patrimonio cultural, que ustedes pueden ver si son importantes o no son importantes. Hoy en día, pues, incluso el señor presidente de la República, el día de antier, observó un decreto donde, para velar por controlar la pandemia, la Asamblea Legislativa tiraba en su decreto donde prorrogaba medidas de protección contra o de prevención contra la pandemia, pero el presidente les veta y les dice, miren, ya tenemos los actos deportivos, artísticos, hoy veamos los culturales, veamos los culturales. Si se puede ir a un estadio con distanciamiento y con vacunación, ¿por qué no se puede ir a ver una obra de arte? Dice el presidente. Yo muy de acuerdo con el presidente, yo muy de acuerdo con el presidente. Si usted ya cumplió las instrucciones sanitarias, es decir, usted ya se puso la tercera dosis, segunda dosis para el que le correspondió, que son los que clínicamente se ha determinado, ¿verdad? Por una Organización Mundial de la Salud o por una organización panamericana. Ustedes deben de entender que es la OMS, que es la OPS. Ustedes a estas alturas, vuelvo a repetir, ya son estudiantes de la Universidad de El Salvador, son estudiantes de derecho, y eso los hace diferentes, según yo, pues, eso los hace diferentes. Pero algunos queremos seguir igual, ¿verdad? Como siempre, culpando al que no lo tiene. Entonces, no, esa es una información que nosotros debemos de ir formándonos a partir del grado de desarrollo en el conocimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, pues ustedes van a ver que hay delitos contra la salud. En este país, fíjense, en este país decía el diario La Prensa Gráfica, el diario de hoy y todo, que había 1.600.000 personas que no se han vacunado. Entonces, veamos, en otros países ya se ordenó que el que no se vacune hay que obligarlo a vacunarse, porque esto es como la peste, es como la peste. O sea, esto ya ocurrió anteriormente, y los países que endurecieron sus controles fueron los que menos problemas tuvieron. Cuando usted deja, si quiero me vacuno, si no quiero me vacuno, soy blando, soy blandito, soy medio raro, soy medio oscuro. Cuando usted se pone con esas tintas, se vuelve un degenere en el control, se desbordan, dice las teorías criminológicas de la anomia, por ejemplo, se desborda, o sea, personas que se vuelven sin normas. O sea, yo cuando el gobierno dijo, miren, vamos a ponernos la tercera dosis, juro por Dios, yo tuve conocimiento de un profesor que me llamó, mira, fíjate que a ponerme la vacuna voy. ¿Qué pasó? Le digo, sí, ya me la puse. ¿Y cómo se la puso? Sí, es que ya están vacunando. Entonces, en el momentito dije yo, ya están vacunando, sí. Al día siguiente me fui a poner yo la mí, porque por lo menos el Estado, ¿verdad? En la parte de la primera línea, puso a los médicos, después a los de seguridad pública y después puso a los profesores. Entonces, por la parte de la docencia, nos involucraron a nosotros en la universidad, porque aunque ustedes no lo crean, a veces tenemos actividades presenciales que ustedes no se dan cuenta, pero que nosotros las cumplimos. Más hoy que la universidad está en elecciones internas, tenemos que estar en asambleas de profesores, a veces tenemos que estar en defensas de tesis, tenemos que conformar tribunales, y entonces hoy por lo menos ya nos han separado, ¿verdad? Tenemos el 1,5 metros de distancia,
La vez pasada el doctor Serrano se había adelantado un poquito y yo le dije, mira, métete un metro y medio atrás, le dije yo, porque estaba adelante, ¿verdad? Le tuvo que meter el metro y medio atrás y ya estábamos ya distanciados. ¿Ve? Miren, ¿para qué? Para que esas normas de bioseguridad, ¿verdad? O sea, no comprometan la salud de otros. Entonces el Estado legisló aún las lesiones en el cuerpo, aún hasta por contagio, fíjense, hasta por contagio, hasta por contagio. Y ustedes lo leían en el Código Penal. Entonces, si tenemos una manifestación concreta que el Estado ha elevado, mire, a la categoría de importancia, es decir, de relevancia jurídica, eso significa entonces que tenemos delitos contra ciertas actividades que realiza el ser humano. Yo les diría, miren, ¿qué deberían de hacer los diputados estos del CIAN que tienen todo? Ponerle ahí que el que no se vacuna le van a volar la cabeza, porque se está volviendo un riesgo. Ay, es que yo soy creyente, yo soy de tal religión, yo no puedo recibir una transfusión sanguínea. Mentiras, hombre. Si el principio de la actividad del Estado, de esa función del Estado, es la persona humana. O sea, yo, doctor, tengo que hacer cualquier cosa por salvarle la vida. Ese es un principio hipocrático. No de hipócritas, ¿va? Como muchos lo confunden. O sea, es el Estado. O sea, el médico representa la función pública del Estado. Políticas públicas de saneamiento, políticas públicas de sanidad. Hey, perdónenme, hablar así causa un totalitarismo exacerbado ante los demás. Uy, qué violador, uy, qué drástico, uy, qué duro, uy, qué ordinario. Hey, perdonen, dura lex es lex. La ley tiene una parte de fuerza y eso se denomina coercibilidad. Muchas veces la ley no nos gusta, pero un país sin ley es un país sin orden. Eso tenemos que entenderlo. Esta experiencia va invívita en toda la manifestación de los hechos concretos. Entonces, dice el presidente, fíjense, yo como le repito, yo muy de acuerdo con el presidente y le aseguro que cualquier persona que tenga 3 dedos de frente debe estar de acuerdo conmigo, así como en este caso el presidente ha dicho, miren, señores miembros de la Asamblea, primero me mandan el decreto cuando ya había vencido. Si el decreto venció, ya no se puede prorrogar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un nuevo decreto, les dice el presidente, a su misma bancada. Algo lógico, ¿verdad? No. Si el decreto terminó en su vigencia, ya no se puede prorrogar. ¿Por qué? Porque dentro de la vigencia se dice, ¿verdad? Si estamos dentro de la vigencia se dice, prorrogas el presente decreto por el término de tal, va prorrogado. ¿Por qué? Porque no ha vencido. Lo que no ha vencido se puede prorrogar. Y lo que ya venció se puede prorrogar. ¿Eh? Miren, nada cuesta entender el espíritu de la ley, el espíritu de la norma. Lo que pasa es que a veces nos inventamos, ¿verdad? Yo ahí tenía en redes sociales, me habían mandado un video de una muchacha, ¿verdad? Que en aquel programa pero yo no creo y a veces pues si la información a veces no es exacta, ¿va? La vez pasada había un programa que decía, ¿quién quiere ser millonario? Y en ese programa, en verdad, fíjese, eso es de realidad. Decía, para que vean ustedes cómo la realidad, perdón, aquí miren, vean, no les voy a mentir. Miren el señor Mauricio, perdón, el señor Willy Maldonado, vean, mírenme, vean, vean. 15 entre 3. A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. Vean, 15 entre 3 en un programa público hace varios años. Va a usar comodín. ¿Sí? ¿Cuál?
Va a usar comodín del público. El comodín es alguien que te ayuda a dividir 15 entre 3. Oigan. A2, B3, C4, D5. Si acaso conocen la respuesta, voten ahora. ¿90% del público dice 5? Pues vamos a hacerle caso al público entonces, confiando en ellos. Ajá. Opción D, 5. ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Correcto. Vale, ¿me están viendo? ¿Me están viendo? El señor presidente de la República, a través de su ministra de Educación, actualmente sale responsabilizando a los docentes del sistema educativo básico e intermedio como responsables de esos hechos. Yo les ponía ese video porque la persona que me lo mandaba por fregar, así, en broma, me decía, mira, y es diputada, me decía, del Partido Nuevas Ideas. Yo hasta ahorita estoy sorprendido, o sea, no la conozco, no sé quién es, pero ahí está la imagen, ahí está el video. Se los quería compartir a ustedes. Y ya, ahí está, ya lo tienen ustedes en la clase de hoy. Hey, muchachos, perdónenme, ¿seré yo responsable que ustedes no sepan que 15 entre 3 es 5 y que en la pena del delito, nuestro Código Penal, en las circunstancias agravantes y atenuantes, en la calificación jurídica respecto al delito imperfecto tentado o en el grado de participación como autor directo, los indirectos, ya sea cómplices necesarios, no necesarios, encubridores, el código está diciendo entre la mitad del mínimo hasta el mínimo, 2/3 partes, 1/3 parte, 1/4 parte. Hey, perdónenme, yo soy responsable de que ustedes no sepan dividir entre 3. Como casualmente se lo decía en cierta ocasión a ustedes y casualmente me cae el video. Ustedes lo acaban de ver. Perdónenme, ¿será responsable la universidad de que esa muchacha, perdónenme, para estar participando en ese programa, o sea, de seguro habrá tenido alguna escogitación el programa? O la escogieron porque era bonita, como se escoge muchas veces a los jueces aquí en el país. O como se escogen a los diputados o diputadas como que fuese un concurso de belleza. Vean el problema de la relevancia jurídica que pueda devenir en la historicidad y en la cultura de un pueblo. Yo les acabo de poner un video a ustedes ahí. Hey, muchachos, 15 entre 3 y una persona ahí, miren, y todavía duda de que pueda ser 5. Y no responde por sí misma, deja a un público que está ahí que le divida 15 entre 3, por Dios, en verdad. Yo le aseguro que ese programa deberían de cerrarlo. O si le quieren sacar, ¿verdad? Si le quieren sacar provecho, hacer público esas circunstancias. La vez pasada castigaron o sancionaron a Canal 4, o no sé, era Canal 2, porque en tiempo de septiembre, ¿verdad? Que se celebra la independencia, salían a preguntarle a la gente cuál era el ave nacional. El ave nacional. El ave nacional no es las pavas. El ave nacional es el toro goz. Entonces el presidente llegó a pintarles, ahí les va a aparecer a ustedes unas preguntitas de lo que estoy diciendo en este momento para que ustedes traigan la realidad a su clase. Para que ustedes traigan la realidad a su clase. Les aseguro que esto viene en el examen, se los estoy diciendo con tiempo, esto de las pavas. Para que vean ustedes si las comparaciones son odiosas, pero cuando usted quiere, les decía yo, justificar una inversión de 78 millones, no puede presentar, como dice el tipo de la pregunta del examen, solo pintar, pues, solo pintar. Y van a ver ustedes, o sea, ustedes tienen que ponerse en esa visión crítica.
Fíjense que a los muchachos de procesal penal yo les decía, miren, vamos a hacer una cosa, critíquense ustedes. Hicieron unos videos ahí donde ellos hacen un alegato inicial y un alegato final. Y me sorprendía hoy en la madrugada, que me caí un mensaje ahí en la madrugada, quizás venía un poquito retardado, y me cae la primera autocrítica hecha por el estudiante. Hey, una autocrítica del video que incluso yo, pues como profesor sano que soy, ¿verdad? Y tan flexible que soy yo, dije yo cuando bueno, hizo la actividad, pasa, tiene esto, tiene aquello, haciendo la evaluación. Pero el muchacho salió más drástico y me dice, mire, Lick, yo quiero ser sincero. O sea, yo me conozco y no lo puedo engañar a usted. ¿Verdad que leí mucho? Pues sí, pero díganme, yo aquí estoy. ¿Cómo saben usted que yo estoy leyendo? Esas son de las debilidades del sistema. Y son ustedes los mejores médicos. O sea, usted debe hacer una autocrítica si este curso lo está llevando con la responsabilidad. Les dije hay un texto básico, no me voy a mover de ese texto básico. El examen, miren, yo aquí tengo el examen, les decía la vez pasada. Les dije que hoy se los iba a tocar. Aquí me están ayudando ahorita con el examen ya para que ustedes mañana a las 8 de la mañana, 8:30 ya esté listo. Ya está colgado, el examen ya está colgado en la página. Ya está colgado. Miren. Aquí tengo en la primera pregunta, vamos a empezar, ¿verdad? Desde la primera pregunta hasta la última, de los tipos penales que yo considero de importancia que ustedes deban saber. Aunque el examen sea repetición, no puedo dejar aparte, por ejemplo, el delito de homicidio. No puedo dejar aparte el delito de lesiones. No puedo dejar aparte el delito de robo. No puedo dejar aparte el delito de hurto. No puedo dejar aparte el delito de estafa. No puedo dejar aparte el delito de extorsión, que son lo que a ustedes, hasta por llegar a su casa, les piden una cobra. El examen de repetición es un examen más difícil para el profesor, porque le quita 20 opciones. Le quita 20 opciones. Y para repetir un examen no hay que poner el mismo examen como hacen otros, ¿verdad? Poner el mismo examen. Entonces, les dije yo a ustedes que íbamos a quitar a Juan y a Pedro y que íbamos a poner a trabajar a Roberto. Este Roberto y Ricardo les va a aparecer casi en todas las preguntas. Y la esposa de Roberto, que va a ser María, ¿verdad? Aparece violada quizás, no sé. ¿Ah? No sé si parece violada. Miren qué cuenta tiene ingresar a la clase. ¿Qué cuenta tiene ingresar a la clase? ¿Verdad, Julio? Sí, licenciado, estamos. ¿Ah? ¿Estás entendiendo? ¿Va? Sí, claro, estamos ahí Copiando. bien atentos, sí. Sí, ya te vi ahí. ¿Ah? Sí, estamos, Ya te vi licenciado. ahí. Sí, no, ya te estoy viendo ahí. Entonces, con una luz nadie se pierde. Pero estas luces no las pueden agarrar aquellos que no tienen participación en la clase. La primera participación es conectarse. Mire. Pero voy a seguir mejor para no seguir en ese tema, ¿verdad? Dice, usted debe de saber la diferencia entre un delito y otro, por favor, oiga. Debe de saber diferenciar entre un delito y otro. Así es que, por favor, entre hoy y mañana ustedes tienen prácticamente un día. Pueden preparar bien su examen. Miren, hay diferencias entre un delito y otro, y el bachiller tal dice tal cosa, el otro dice tal cosa. Permítanme. ¿Sigo con el examen o me meto mejor a la lectura de los artículos del código? ¿Qué quieren? Ustedes me dicen.
Siga con el examen, licenciado. Sí, licenciado, vamos con el examen. Sigo con el examen. Mira, aquí voy en orden, ¿ve? Miren, ¿ve? Con este Julio tengo que... no, con Douglas tengo que tener problemas porque Douglas puede fijar imágenes, ¿verdad, Douglas? Douglas, se pueden fijar imágenes, ¿va, Douglas? Pero así como las he pasado, no creo. Y mi letra es algo pateada. Hay que ser médicos. La letra de los médicos y los abogados. No sé por qué los médicos y los abogados no tenemos buenas letras, ¿verdad? No somos culturales, como dice el señor presidente de la República, lo que estaba. Y fíjense que tiene, como repito, miren, de los delitos relativos al patrimonio cultural. Es decir, cultura es todo lo que el hombre sabe. Y patrimonio es el conjunto de haberes y de deberes. Miren. Bien que estoy en una relación formal, sencilla, para que todos me entiendan, pero como ustedes están pidiendo que siga con el examen, ¿verdad? Y el examen ya está guindado. Hablamos de los matrimonios, muchachos. Hablamos de los matrimonios. Oye, estamos copiando, Julito. Copiemos. Estamos hablando de los matrimonios. Sí, ahí estamos. De las formas, de sus composiciones. Ustedes tienen un título, un texto base que se llama Código Penal Comentado. Permítanme. Buenas, pues sí, buenas. Seguimos, ¿verdad? Les decía, permítanme que son muchas hojas, hombre. Miren, viene esto de los matrimonios. Esa María se ha casado varias veces con Roberto, ahí lo van a ver. Esa María se ha casado con Roberto, y a María le caen sus disparos por andar de metida ahí con Roberto para arriba y para abajo. Mire, ahí hablamos de los homicidios, como les decía. Vienen los delitos contra la libertad personal, ¿verdad? De los delitos contra la libertad personal. Ustedes deben de saber cuando estamos en presencia de un secuestro, de una privación de libertad, cuándo se le puede privar de la libertad a una persona. O sea, todas esas cosas están ahí en el código y constituyen infracciones, unas infracciones de relevancia. Las que no son de relevancia, esas no han llegado al Código Penal, ¿verdad? Ustedes saben bien eso. Parte de la teoría del bien jurídico es que los bienes jurídicos de importancia son los que se estipulan y se establecen en una norma. No hablemos de la norma penal porque muchos creen que hablar de bienes jurídicos solamente es hablar de derecho penal. No. El bien jurídico es un contexto de carácter general. Lo que tiene que ver con ese principio de reserva, es decir, de la jurisdiccionalidad, de la competencia para juzgar, que corresponde únicamente al Estado juzgar e imponer penas, reserva. ¿Por qué reserva? Porque solo lo puede hacer el Estado. Y cuando hablamos de imponer penas y calificar conductas, es delito o es falta. Miren, calificación o clasificación del delito. No. Vean, el Código Penal tiene una clasificación bipartita de los bienes jurídicos y los ha catalogado como delitos y faltas. Permítanme. Hoy estoy un poquito aquí medio equivocado, tengo
Al revés lo engrapó. Le hace falta una acá. El enlace. Póngame un sellito. Permítanme que aquí me están molestando, oiga. Entonces, siguiendo ahí con la lectura que estoy haciendo de mi examen para que ustedes vayan teniendo y vayan cerrando, porque solamente tienen poco tiempo, no los voy a dejar que se vayan a estar leyendo de más. Perdón, sí, Ana María, ¿o qué? ¿Ana qué? Ana Mercedes, ¿decía algo? Disculpe, licenciado, solo se me activó el Bien. micrófono. Perdón, a la orden entonces. Vean, todos los delitos de naturaleza sexual que ustedes han visto aquí, por lo menos hay algunas preguntas de ello. Hoy yo les estoy por lo menos dando algunas luces para que ustedes, por favor, no divaguen en tiempo. En la parte de... Permítanme, estoy viendo en todo. Sí, cómo no, estamos con las lesiones, estamos con los homicidios, estamos con las estafas, estamos con la violencia como un elemento diferenciador, los criterios de gravedad, hablamos de las usurpaciones, de las filiaciones, ¿verdad? De las filiaciones, es decir, sobre las suplantaciones o filiaciones que ustedes tienen que tener en cuenta. Hablábamos de las difamaciones, de las injurias y de las calumnias. Hablamos, sí, de las estafas, de la responsabilidad profesional del abogado, del valor objeto de las cosas como elemento diferenciador. Hey, les he estado diciendo casi todo el examen, fíjense. En las pocas palabras que he dicho, casi está todo el examen. He tenido mucho cuidado en no revelar la pregunta, ¿verdad? Pero he tirado la línea, he dado un flasher allí para que ustedes tengan una luz. Y con una luz nadie se pierde, ¿verdad? Entonces, ahí van a estar consideradas, son 20 preguntas, van a tener mucho cuidado. Fíjense que ahora he tenido cuidado van a sentir como 3 preguntas que está repetido el problema, está repetido. Así es que no vayan a decir que es la misma pregunta, porque en una tiene que ver con la respuesta que se pregunta respecto a Ricardo, perdón, respecto a Roberto y a Roberto que utiliza a Carlos como medio, ¿verdad? Como medio. Entonces, por esa línea quiero, por favor, oigan, por favor, que me lo va, pero esto no lo piden allá. Entonces, quiero que por favor ustedes tengan en cuenta esto. ¿Qué vamos con ustedes respecto de la evaluación que vamos a sostener para la tercera actividad? Vean, vamos a partir del artículo 221, por favor. El artículo 221. No los quiero enfermar para el día de mañana. Esto lo quería dejar la próxima semana, pero aquí vamos a anticiparnos del 200, permítanme. Quiero que a partir del 222, que es lo que iba a empezar a hablar este día, ¿verdad? Que es los delitos relativos al patrimonio cultural. Ustedes vayan en primer orden desarrollando ya lectura, porque tenemos que de una u otra forma terminar el programa en una forma directa, o sea, eso no va a ser que no lo vamos a terminar. Hay temas específicos a los que yo les voy a dar importancia para la tercera evaluación. Para la tercera evaluación yo le voy a dar mucha importancia. Les voy a dejar temas específicos de los cuales vamos a evaluar, sin embargo vamos a desarrollar todos, porque fíjense que tenemos, hay tantos delitos acá que tienen que ver con la competencia, competencia desleal, aquí hay de los delitos de orden socioeconómico, los derechos de invención, esto todo que tiene que ver con la ley de marcas, alzamiento de bienes y de los delitos relativos
a los derechos laborales y a las asociaciones. ¿Me entiende? Hoy mucha gente se está apropiando de las cuotas. Lo que le pasó al alcalde Mason, aquí está en el Código Penal, de los delitos relativos al orden socioeconómico, también a la ordenación del territorio. Tenemos algunos que van a ser de importancia, algo otros que yo voy a ver cómo los tratamos más en el examen, y se los voy a decir como lo estoy diciendo en este momento para la repetición del examen. Nos vamos a cerrar más en una burbujita para no hacer más amplio el conocimiento, y sí los vamos a leer. Sí los vamos a leer, van a ser necesarios que ustedes lo lean, pero yo voy a hacer énfasis en ustedes para no divagar, porque ya se dieron cuenta del tiempo. Ustedes saben que noviembre es corto y nosotros antes del 15 de diciembre, para todos, antes del 15 de diciembre por ley tenemos que estar fuera de la universidad. Ya saben por qué, ¿verdad? ¿No? Ya saben por qué antes del 15 de diciembre tenemos que estar fuera de la universidad. Por ley. No, Alex, no Sí. sabemos. Por ley, los profesores tienen que estar fuera del día 15 de diciembre al 15 de enero, por ley, por ley. O sea, el profesor debe divagar esos 15 días, ese mes debe salir de ahí. Y no es porque la universidad tenga que estar llena, vacía, o porque la universidad afecte, no, porque tiene que divagar, tiene que divagar. Entonces, el año sabático que tienen en otros países, la universidad no lo tiene. Entonces, por ley, ¿verdad? Se dejó que las actividades académicas para el profesor cargadas durante un año, así como se tienen, probablemente ustedes estén fuera, nosotros algunos tenemos actividades. Yo les digo, yo el mes de noviembre lo tengo totalmente saturado, yo totalmente saturado. Creo que no debería estar en estas clases por el momento. Yo en estos días tengo muchas defensas de tesis en materia de maestría. El señor jefe del departamento sabe eso, pero él sabe que yo voy a estar dando clases en este grupo hasta esta hora y hasta la hora que termine, organizándola. Entonces, cuando ustedes puedan ver, porque yo puedo hacer una cosa, yo puedo abrir el Código Penal comentado, lo puedo abrir aquí con ustedes y puedo estar diciendo, Julano de tal, por favor, encienda micrófono, dígame, ¿a qué se refiere el legislador cuando en el artículo 223 dice: el que infringiere los preceptos legales relativos al cumplimiento de los requisitos de reconocimiento, identificación, registro, acreditación y circulación de los bienes que conforman el patrimonio cultural? Fíjense que nosotros a veces tenemos una obra literal, un libro, por ejemplo, y viene usted y me llega a la biblioteca, arranca la hoja o le pega un rayón. ¿No se han fijado? Alguien que quiera participar, dígame, ¿qué experiencia ha sufrido o ha visto usted en una biblioteca? No hablemos de la facultad, porque por el momento la facultad está cerrada. ¿Qué han visto ustedes cuando han tenido que ir a hacer una actividad en una biblioteca? Nada, nada. Escucho, ¿alguien quiere participar? ¿Qué experiencia han tenido en una biblioteca cuando ustedes van y agarran un libro? Lo primero que uno hace o debe de hacer es ver el libro en el que se apoya. Hey, muchachos, hay libros que se convierten en una joya, ya sea por la persona que lo escribe, ya sea por el título que se desarrolla o por los contenidos en ella. Y probablemente esa persona que le escribió ya no va a escribir algo así. Hey, es cultural. Se vuelven textos bases. Son básicos. Pero muchos llegamos y arrancamos la página. La Biblioteca Nacional, hace aproximadamente, les digo, permítanme, hace aproximadamente, esta biblioteca la acaban de ubicar ahí en lo que es el banco hipotecario, y ahora el presidente con bombo y platillo la van a remodelar. Yo todavía estoy en duda por qué el banco hipotecario y por qué no siempre el propio lugar
donde yo tuve la oportunidad de ir a la Biblioteca Nacional. Yo cuando estudiaba sexto grado, recuerdo, los profesores nos mandaban a la biblioteca. Yo tenía que andar buscando la ruta 2 o dependiendo para irme para ir por el Parque San José, ¿verdad? Por el Parque San José, frente a lo que ahora es siempre ha sido ahí el Mercado Ex Cuartel, a la par estaba la Biblioteca Nacional. En el terremoto de 1986 se cayó totalmente, ya era un edificio que estaba declarado inhabitable, pero se cayó en 1986, 10 de octubre, ¿verdad? El terremoto. Y yo me pregunto, ¿por qué no levantar en ese lugar la biblioteca? Misma pregunta que me hago respecto a la Fiscalía General de la República. ¿Ustedes saben, algunos de ustedes saben dónde está ubicada por siempre el propio lugar de la Fiscalía General de la República? Yo tengo problemas en este grupo nadie quiere hablar, tal vez alguien tiene que sí el mínimo espíritu de querer participar, tal vez, con solo decir, no, licenciado, no conozco, no conocí, no entendí, no sé, nunca supe. ¿Eh? Pues fíjense que lo que era el parque infantil, frente al parque infantil estaba lo que era la Corte de Cuentas de la República. Frente a la Corte de Cuentas de la República estaba el Ministerio de Justicia y a la par del Ministerio de Justicia estaba lo que era la Fiscalía General de la República. Perdón, en el mismo terremoto se cayó. Eso está en lo que ustedes conocen ahí por la Cruz Roja, ¿verdad? Enfrente, la parte de arriba y a la par de el Parque Campo Marte, que todos lo conocemos como parque infantil, que de conformidad a la cultura de este pueblo, ¿verdad? De muchas personas que fueron a jugar ahí, algunos han sido declarados monumentos de la humanidad, otros lugares artísticos con vocación artística y cultural, como por ejemplo el Palacio Nacional y todos, ¿verdad? Son propiedad de la humanidad, ¿eh? Miren. Algunos templos religiosos igual, porque son culturales. Habría que dejarles a ustedes ir al Palacio Nacional. Voy a preguntar, si no me preguntan, voy a hablar uno por uno, porque ya invité 4 veces y nadie contesta. Pregunto, ¿ustedes conocen el Palacio Nacional? ¿Quiénes han ingresado al Palacio Nacional? Vamos a ver ahí, por favor, escriban o enciendan Sí, micrófono. lo conocemos, pero bueno, yo no he entrado. Bien. Sí. Alguien que haya entrado, por favor. Mire, ahí usted puede entrar. Usted va, hace cola y usted entra. Entonces, el que no haya entrado no puede tener en su experiencia, en su acervo, un conocimiento que le permita saber la historia de un país. O sea, la historia de un país hace cultura. Y por eso a veces nos volvemos incultos. Porque está ahí el Palacio Nacional. Fíjense que yo, anteriormente, cuando nadie entraba al Palacio Nacional, yo me iba a meter al Palacio Nacional. ¿Y saben qué hacía para entrar al Palacio Nacional? Dentro del Palacio Nacional estaba el Archivo General de la Nación. Entonces yo me tocaba hacer una tesis en maestría y entonces yo me iba a meter al Archivo General de la Nación y me iba a meter también a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional. Cuando yo quiero conseguir el primer código de El Salvador, el Código Penal de El Salvador, el primer Código Penal de El Salvador, que es el Código Penal de 1826, que es el mismo código de 1822 que se aplicó en España. O sea, ¿por qué yo puedo hablar así abiertamente como lo estoy haciendo en este momento? Porque yo me fui al Archivo General de la Nación, me fui a la Biblioteca Nacional y lo bonito es que cuando yo llego a la Biblioteca Nacional, le pregunto yo, mire, ¿puedo ver el Código Penal? Y me dice el encargado, el bibliotecario. Y ahí usted empieza a entender cuál es la diferencia entre una biblioteca, una hemeroteca y todo lo que termina en teca, ¿verdad? Y eso lo pueden hacer también en la universidad.
La universidad tiene una biblioteca general y tiene bibliotecas particulares en cada facultad. Cuando llego, le pido a la señora en la Biblioteca Nacional el Código Penal de 1826. Me dice la señora, mire, Lee, fíjese que ese código está en restauración. Ey, óigame, ese código está en restauración. Y mire, me dice, pero qué raro, ¿y por qué anda buscando ese código? Si esos códigos, si eso ya nadie los ocupa. No, es que fíjese, le digo que estoy haciendo un estudio de la pena de prisión. Y en el Código Penal de 1926, le digo yo, es el primer código y se transporta la pena de España para El Salvador. Ah, permítame entonces, me dijo. Y ya me lleva a donde el jefe, ¿verdad? Y me dice el jefe, mire, ¿y de dónde viene? Ah, no, le digo yo, fíjese que yo soy profesor de la Universidad de El Salvador. Ah, me dijo, ¿tiene su credencial? Sí, aquí la tengo. Le digo, ah, permítame, me dijo, vaya. Y ya, miren, pero les cuento esto es cultural, lo que les estoy comentando es cultural. Entonces el señor también bien, ¿cómo se llama? Admirado porque andaba buscando un código de 1826 y el problema es que no era solo el código de 1826, pues sí tenían que venir los otros códigos, las constituciones de El Salvador, siendo una república independiente, y las constituciones de las, ¿se acuerdan? De las provincias de Centroamérica. Entonces cuando yo empiezo, ¿verdad?, a ver la historia de los códigos, entonces me dice el señor, miren, me dice, vamos a ir a ver dónde está ese código. Y cabal, miren, me dijo, está en restauración. Ahí lo tenían ellos en el seguimiento, en el registro. Pero vamos a ver dónde lo tienen. Y miren qué suerte, ¿verdad? La del bruto. A veces el indio desde que nace bruto. Y me meto yo con el señor. Y miren, y llego yo a una parte que lo tenían con aire acondicionado, fíjense, con aire acondicionado. Una temperatura regulada. Había una página, porque lo iban restaurando por página. ¿Qué pasa con esta página? Desde 1826 hasta esta época, ¿cuántos años habrán recorrido? Imagínense. De 1826 a 1926 fueron 100 años. O sea que yo fui a ver un libro que ya tenía 100 años. 100 años. Y este papel es tal que llega un momento que el papel pierde, ¿verdad?, miren, su textura y se quiebra. Y se quiebra de lo tan reseco que está. Y empiezan estos señores, miren, a echarle con un atomizador. No es agua. No es agua. Es un aceite. Y empiezan a refrescarlo. Me decía la persona que lo hacía, ¿verdad?, que tenía que tener por página cierto tiempo a una temperatura ambiental específica y la van regulando y echándole. Pero perdónenme, en mi conocimiento, en mi acervo, yo le saco una fotocopia. ¿Ah? Le pongo un escáner y le saco una fotocopia, ¿o no? Hoy los teléfonos celulares tienen un escáner. No, pero ellos estaban restaurando el primer código. Esta misma circunstancia aparecía el día de ayer, que un grupo de asociaciones culturales demandaban del presidente de la República que ese Banco Central de Reserva es un banco histórico. Es un banco, o sea, perdón, es un edificio histórico que metieron ahí la biblioteca, porque la propia biblioteca se cayó. Pero vamos más allá siempre de la cultura. Regrésense ustedes ahí frente a esa biblioteca. Enfrente de la biblioteca está el parque, ¿verdad? El Parque Gerardo Barrios, que es lo que conocemos como la Plaza Barrios, frente a Catedral. Ubíquense en Catedral.
Si ustedes ven para bajito, enfrente de Catedral, se baja hacia el Parque Libertad. En esa esquinita frente al Parque Libertad, donde ustedes ven una venta de ropa usada, a la par está un edificio. Si ustedes van a ese edificio, frente a un súper que está ahí, hay un súper, no sé si es de la despensa de Don Juan o no sé, ahí abajito, siempre estoy hablando en el mero centro, ¿verdad? Ahí. Ustedes van y ven el edificio y agarran un billete de los salvadoreños, ¿eh? Del peso salvadoreño, del Colomba. Ustedes lo ven y van a ver que la fotografía de ese edificio está plasmada en ese billete. ¿Eh? Entonces, para entender la relevancia jurídica que se le ha dado a los delitos culturales, hey, hay que tener información, hombre. No solamente aparecer, yo soy estudiante de la Universidad del Salvador. No, hay que informarse. Y por eso les decía, díganme quiénes han entrado al Palacio Nacional. Y ustedes van a ver en el Palacio Nacional, por ejemplo, fíjense que a la entrada, y no sé si lo habrán movido porque aparece no es un cadalso, aparece un cepo en común. ¿Saben ustedes qué es un cepo? Perdón, en el grupo, ¿saben qué es un cepo? El cepo era una sanción de tipo penal. Ustedes probablemente recordarán las imágenes donde a nuestros indígenas se les amarraba de la mano, ¿verdad? Se les estiraban los brazos y se les ponía un maderón aquí en el cuello, todo esto. Y ese era el castigo, con cadenas. Pues el cepo, ¿verdad? Era construido de madera. Uno se agarraba con el otro y se lo ponía, ¿no? Como que fuera un cuello ortopédico, ¿verdad? Pero era de madera. Y ahí hay uno de madera, pero es comunitario. Hay varios hoyos ahí para meter varios cuellos ahí. Entonces ahí tenía que estar el privado de libertad. Mira, ¿por qué? Porque la pena era corporal. La detención provisional no existía. La pena era corporal. Entonces había que ponerlo ahí para pegarle el látigo. Entonces, está ahí en el Teatro Nacional. O sea, si usted llega, lo vemos, llegamos y ve, es una máquina para, perdón, es un palo para andar cargando vacas, ¿va? Como el cepo de los animales no se llama cepo, se llama yugo. Pues para los animales se llama yugo, para las personas se llama cepo. Difícil para un profesor en la facultad informarse y venir a hablarle a los compañeros, a los alumnos, cuál es la relevancia jurídica, porque probablemente lo que yo estoy diciendo en este momento a usted no le importa, se lo pasa por debajo, se lo pasa por arriba, aquí le entra, aquí le sale. El problema es que para tener conocimiento de los delitos culturales hay que tener una formación. Algo así como los biólogos, cuando andan buscando mosquitos, zancudos, o andan buscando plantas, hojas, y que cuando encuentran una hoja que nunca han visto, como que descubrieron el mundo. Bueno, vamos a hacer el receso, Julio, entonces. Vamos a hacer el receso, Julio. ¿Les parece? Vamos a hacer el receso, ¿les parece? ¿O sigo? Está bien, Micaeli. Sí, está bien, Bueno, vamos a hacer licenciado. receso. Vamos a hacer receso.
Seguimos, escucha. Ya debe haber regresado Julio. Bueno, vean, a mí no me ven ustedes bien interesados en lo que es la cultura. Si ustedes escucharan hablar a esa persona, por ejemplo, que yo veía, ¿cómo se llama? ¿Cómo les decía yo? Restaurar un libro. O sea, con qué paciencia, con qué corazón. Yo les aseguro que si un señor de esos a ustedes los ve arrancando una página de un libro, los mata. Los mata. O sea, en verdad, o que una persona de esa los vea a ustedes tirando un libro, un bibliotecario. O sea, han recibido formación, cursos de capacitación. O sea, no me puedo poner yo en los zapatos de ellos. Porque cualquiera de ustedes me podrá decir, hey, licenciado, pero la verdad que muy más papistas que el Papa. Yo así lo pensé. Pero cuando usted ya empieza, ¿verdad?, a decir, puchica, mire, estamos en 2026, 2021, al 2026, van a ser 200 años. ¿Qué les parece? Y cuando usted empieza a preguntar, ¿y con qué imprenta lo imprimieron? ¿Y con qué hicieron la tinta? Y no me van a creer, fíjense que cuando usted ve un libro en una biblioteca de España, por ejemplo, cuando usted ve un libro en una biblioteca de España, lo primero que aparece en la página primera es, este libro ha sido impreso bajo la autoridad del Señor, de su majestad, no del Señor, de su majestad, el rey, de su majestad, el rey. Y ahí está el nombre del rey. Oigan, este libro ha sido impreso, ha sido editado con la autoridad de su majestad, el rey, para los españoles, para los ingleses. Y cuando usted entra, en verdad, a un zoológico, le iba a decir yo, a un museo, ¿quiénes han ido al MUNA? ¿Quiénes han ido al MUNA? Vamos a ver, por favor, ¿quiénes han ido al MUNA? Yo, licenciado. ¿Qué les parece? Yo, licenciado, también he ido. ¿Qué les parece si solo para que ustedes entiendan qué es cultura, qué es patrimonio cultural, el profesor de Derecho Penal los debería demandar a una biblioteca, a una hemeroteca, a un museo, a un zoológico? Cuando usted va, cuando usted va, por ejemplo, a las ruinas del Tazumal. ¿Quiénes han ido a la ruina del Tazumal? Yo he ido, licenciado. ¿Ah? También. Yo he ido. No entiendo. Vaya, les estoy tratando de sacar. Pero ¿quiénes han puesto a mover el cubo? ¿A quién le gusta el perreo? El reggaetón. La música. Hay una música clásica por ahí de, ¿cómo se llama? Este artista conocido que nos pasa deleitando con la música de piano. Usted dice la quinta sinfonía de Beethoven. Hasta la quinta, ¿por qué? Y va en orden, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Mozart, dice usted. Usted oye música clásica. Usted oye música de violín. Allá, los músicos, ¿verdad? Tienen ya dentro de su acervo cultural un valor histórico por la música. A nosotros nos gusta. ¿Qué nos gusta a nosotros? El atol de elote, va. El atol de elote.
sea, el atol de elote se volvió cultural en El Salvador. ¿Mm? Sí, en verdad. El Joseph Lora, un compositor y cantautor salvadoreño conocido, Joseph Lora. O si no, el otro que estaba peleando ahí con la Nori Flores porque la Nori Flores iba a recibir un reconocimiento, y también Marito Rivera, ¿verdad? Y su grupo Bravo. Estoy hablando de la cultura salvadoreña, por favor, de la música del Salvador. En El Salvador hay un departamento, fíjense, hay un departamento que es cultural en materia de música. Por eso es que la música, y especialmente en El Salvador, eh, al salvadoreño le gusta mucho el ritmo cumbia. Y por eso es que dicen que la cumbia nació en Colombia y se canta en El Salvador, ¿verdad? Pero, ¿a dónde se canta la cumbia en El Salvador? Ajá, Giovanni, en San Vicente, ¿verdad? Y en San Vicente, fíjense, ¿eh? Hay varios departamentos, perdón, varios municipios de San Vicente donde la música cumbia y la música salvadoreña, la cumbia folclórica. Me estoy refiriendo, ¿verdad?, a los pueblos cercanos a San Vicente. Ahí, por ejemplo, todo, si ustedes van a investigar la vida de dónde originan una orquesta bien conocida en El Salvador que se llama Hermano Flores, ¿eh? Ustedes van a Pastepec y ustedes ven que todos esos músicos que integraron originalmente la banda o esta orquesta de los Hermanos Flores, todos, su sintonía era, ¿verdad?, de Pastepec. Pero si ustedes se van a aquellos grupos como Espíritu Libre, que tiene que ver José Lora con ellos, los grupos de José, que han sido varios, ¿verdad? Entonces ustedes los van a ver en San Sebastián. Hey, estoy hablando, en verdad, en verdad. Ahí, ese Tepetitán, no sé, unos varios pueblos de ahí de San Vicente. San Vicente es bien conocido por ello. ¿Por qué? Porque San Vicente, a partir de esas orquestas, constituyó muchos profesores músicos. Y ahí hay músicos bien conocidos en San Vicente, y hay referentes de ellos. Es decir, que tuvo a estas personas. Y por eso es que la cumbia en San Vicente es histórica, folclórica. ¿Mm? Y ahí vienen derechos de invención. En ese tiempo usted hacía cualquier cumbión. ¿Y cuál respetar derechos de autor? Hoy llegó en El Salvador una prohibición de algunas personas que decían que no quería que se pusiera el pájaro picón picón, por ejemplo, que es un canto que identifica a la selección nacional de fútbol de El Salvador, porque tenía dueño. Imaginen lo que estoy diciendo. O sea, yo conozco ahorita de un proceso bien personal de unos amigos que se están peleando porque importan pelotas aquí al país. Hay una empresa ahí que se llama Industria Víctor, que le ha puesto unas trabas a Milán y a Galaxia para que no importe pelotas. Miren el problema, eso es cultural, porque dice Industria Víctor que ellos han inventado la pelota, ¿eh? la circunferencia, pues. Miren, hay significados, marcas, señas de uso común que esas no las puede registrar la gente. Yo no puedo registrar una letra A, una letra B, porque son letras de uso común. Miren, estoy tratando de justificar, siempre cuando con ustedes ingresamos a un nuevo periodo, yo trato de justificar los alcances del bien jurídico para establecerlos en un tipo penal. Entonces, probablemente lo que yo esté diciendo de la cultura, de la competencia, de las invenciones, no nos importe, ¿verdad? No nos importa. Pero tiene mucho que ver con la formación. El abogado luego se volverá conocedor de todos esos hechos.
Cuando a usted le corresponde actuar de abogado de esa persona que están procesando por el derecho de invención, por violar una marca, por la competencia desleal, hey, usted tiene que convertirse en un inventor, tiene que convertirse en un comerciante. Es decir, usted tiene que saber de los hechos para aplicarlos al derecho. Y a la inversa, usted también tiene que saber del derecho porque es abogado para aplicarlo a los hechos. Yo por eso a veces les digo a los que se la llevan de especialistas ahí en algunas áreas, en materia de formación, nosotros en la universidad no formamos especialistas, generamos conocimiento. Ahí en la corte les decía la vez pasada, quieren constitucionalistas, mentiras, hombre. Ninguno de esos que están ahí, el Nahum, el Jerez, la Elsie Dueña, ¿cómo pueden llamarse constitucionalistas? Porque los nombraron en una sala de lo constitucional. Son abogados, su formación es de abogados. No sé, ¿verdad? En lo personal, si ellos tendrán algún conocimiento en cursos en materia de lo constitucional. Nosotros en materia de derecho penal, antes de cursar derecho penal 1 y derecho penal 2, teníamos una materia, fíjense. O sea, a ustedes les quitaron esa materia. Al pensum de ustedes. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Fundamentos constitucionales del derecho penal. Miren qué daño les hicieron. Antes de cursar Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2, el estudiante tenía que haber cursado Fundamentos Constitucionales de Derecho Penal. Revisen. El Plan 93 inició con que Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2 tenían como requisito fundamentos constitucionales del derecho penal. Miren, eso le está haciendo falta a nuestro estudiante. A nuestro estudiante le está haciendo falta la medicina forense. A nuestro estudiante de la Universidad de El Salvador le hace falta, oiga, los fundamentos constitucionales del derecho penal. A nuestro estudiante de la Facultad de Derecho le hace falta la tan famosa medicina forense. Les hace falta los procedimientos especiales en materia procesal penal. Les hace falta los recursos en materia procesal penal. Es decir, si analizamos dentro de un contexto de la formación cultural de los abogados. De los abogados que en el desarrollo del tiempo, díganme, ¿quién no necesita saber de los principios constitucionales? ¿Quién no necesita saber de recursos al actuar en un proceso? ¿Quién no necesita saber de los procedimientos especiales? Entonces, si analizamos el contexto a partir de la construcción de un programa de estudio, ¿verdad? De un plan de estudio, tenemos que también ver el enfoque de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, esto de la historia tiene que ver con que el pueblo que la ignora, la revive. Entonces, no podemos nosotros desconocer que exista un Palacio Nacional. Recuerden ustedes que en esa formación ahí cambia el sistema de construcción de gobierno de un país. Antes fíjense que los jueces los nombraba la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa nombraba a los jueces. Hoy solo nombra los magistrados de corte. Se convierte en una elección de segundo grado. Y luego los electos en segundo grado hacen el nombramiento y la selección de los que integran el órgano judicial. Esto es, por eso le digo, esto es histórico, de lo que estoy hablando es histórico. ¿Por qué? Porque para entender la historia, la cultura, hay que retroceder en el tiempo. Vamos a dejar la clase hasta aquí para que ustedes tengan tiempo para mañana de su examen, ¿les parece?
Sí, licenciado. Vamos a regalarle estos 10 minutos para que vayan a preparar su examen. Nos vemos en la clase el día martes y mañana el examen ya está guindado. Oye, cualquier duda, por favor, ahí por la página de Facebook voy a estar pendiente. La clase sería el jueves porque el martes es asueto. Ah, perdón, tiene razón, ya por eso. Sí, perdón. ¿Quién? Leiby, sí, Leiby tiene razón. Hay asueto. Oye, vaya, me está entendiendo, Leiby, todavía nos vamos retrasando un poquito más de lo que es el contenido de la clase, pero como ya ustedes tienen de antemano que tienen que leer el código hasta la finalización de los artículos, ¿verdad? Ya lo dije con tiempo, por favor. ¿Me escuchó, Leiby? Sí, Lick. Vaya, si lo escuchó usted, lo escucharon los demás hoy. Sí. Bueno, a la hora.